grabarla. La grabación, grabando. Bien, lo que vamos a ver ahora son dos conceptos importantes, importante y transformación de fuentes. ¿Sí? El concepto importante es la linealidad. Por suerte, lo que estamos haciendo nosotros, estamos trabajando con sistemas lineales y un sistema lineal cumple el principio de superposición. ¿Sí? Es decir, si nosotros tenemos un sistema lineal, tenemos una entrada X de t y una salida Y de t. Si nosotros tenemos una entrada X1, vamos a tener una salida Y1. Si tenemos una entrada al sistema lineal X2 de t, tendríamos una salida Y2 de t. ¿Sí? Si tenemos ahora una salida, una entrada al mismo sistema de X1 de t más X2 de t, la salida será Y1 de t más Y2 de t. Si ahora bien nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros tenemos a X1 de t más v X2 de t como entrada al sistema, a ese mismo sistema, vamos a tener como salida a Y1 de t más v Y2 de t, siendo A y B positivos o negativos. Está claro. Si nosotros multiplicamos por menos 1, la salida va a estar por menos 1. ¿Sí? Si multiplicamos por 5 una entrada, se va a multiplicar la salida por 5. ¿Sí? Eso es un sistema lineal. Cumple el principio de superposición. ¿Sí? Entonces, nosotros, utilizando ese principio, podemos resolver problemas, ¿sí?, que contengan más de una fuente. ¿Sí? Veamos. Nosotros hacemos 20b, hacemos esto, y vamos a tener, por lo tanto, 5 amperes, 6 ohms y 4 ohms. ¿Sí? Ese es el circuito que vamos a resolver. ¿Sí? Tenemos una fuente de voltaje de 20 volts, una resistencia de 6 ohms, una resistencia de 4 ohms y una fuente de corriente de 5 amperes. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el sistema? El sistema son la resistencia de 6 ohms y la resistencia de 4 ohms. ¿Cuáles son las entradas al sistema? ¿Sí? Tenemos, por lo tanto, supongamos que queremos encontrar I. La salida es I y la entrada al sistema es 5 amperes y 20 volts. ¿Sí? Entonces, aplicando el principio de superposición, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a encontrar una I', debido solo a la fuente de 20 volts, e I2', debido solo a la fuente de 5 amperes. ¿Estamos claros? Vamos a encontrar el resultado y por lo tanto I va a ser igual a I' más I2'. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando el principio de superposición, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos que anular el efecto de una de las entradas y luego el efecto de la otra entrada. ¿Sí? Eliminamos la fuente de 5 amperes y encontramos la corriente, y luego eliminamos el efecto de la fuente de 20 volts y encontramos la corriente. Luego sumamos esos dos efectos. Aplicamos el principio de superposición para resolver un problema. Estamos buscando formas alternativas de resolver circuitos. De esa forma nosotros vamos a hacerlo más rápido. La idea de esto es que sea más rápido. ¿Está claro? Veamos. Si nosotros queremos, esto significa 0 amperes y acá significa 0 volts. ¿Cómo nosotros logramos anular los efectos de una fuente de voltaje? Haciéndolo un cortocircuito, es decir, 0 volts. ¿Cómo anulamos el efecto de una fuente de corriente? Haciéndolo 0 amperes.
dejándolo como circuito abierto. Es decir, la fuente de voltaje las convertimos en cortocircuitos y la fuente de corriente la convertimos en circuito abierto. Esa es la forma, ¿sí? Esa es la forma que nosotros podemos hacer. Entonces, lo hacemos. Procedemos a lo siguiente. Anulando 5 amperes. La fuente de 5 amperes, ¿qué tenemos? ¿Qué circuito nos queda? 6 ohms, 4 ohms, ¿sí? Y la fuente de voltaje, perdón, de 20 volts. ¿Cuánto vale I? I es igual a 20 entre 10, 2 amperes. ¿Sí? Luego, ¿no? Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Anulando la de 20 volts. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué circuito nos quedaría? Nos quedaría 6 ohms, 4 ohms y la fuente de corriente de 5 amperes. ¿Sí? Esto sería I' e I2'. ¿Cuánto sería? I2' es igual a ¿cuánto? Resistencia por la que no se va, 6 entre la suma de resistencias 10 por 5. Esto es igual a tener, ¿cuánto es esto? 3 amperes. 3 amperes. Por lo tanto, I es igual a 2 más 3 amperes es igual a 5 amperes. Y esta es nuestra respuesta. Está claro. Es por eso que nos interesa tanto el manejar las anteriores herramientas. ¿Sí? Divisor de corriente y acá solamente es ley de Ohm. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta de este circuito? Vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que abra el micrófono si quiere. Hola. Abran el micrófono y hacer preguntas. Todo claro. Ya. Bien. Veamos un problema. Buena madre. Un problema adicional. ¿Sí? Ay, hombre. Perdón, que me perdí en esto. Y voy. Bueno, veamos otro problema sencillo. ¿Sí? Otro problema sencillo. Dos. Eso, va a ser esto. Tenemos una fuente de voltaje de 12 volts, ¿sí? Una resistencia de 6 ohms, 2 ohms, 3 ohms y una fuente de corriente hacia arriba de 4 amperes. ¿Sí? Bien. Tenemos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Lo que está aquí es lo que vamos a ver. Vamos a encontrar, creo que nos podrían encontrar esta corriente. Da igual que nos pidan encontrar. Esta corriente en la de 3 ohms. ¿Sí? Bien. Entonces, la corriente I, vamos a ver, la corriente I' va a ser debido a la fuente de 12 volts y la corriente I2' va a ser debido a la fuente de 4 amperes. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, para este caso, tenemos que anular la fuente de corriente y para este otro caso tenemos que anular la fuente de voltaje. Anulando la fuente de corriente, ¿qué nos queda? ¿Sí? Nos quedaría, el circuito que nos quedaría es 2, 6, 2, 3 ohms y nos queda más o menos 12 volts. ¿Sí?
Entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Nos piden encontrar esta corriente I prima. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? 3 paralelo con 2, ¿cuánto es? ¿Alguien que me haga, que tenga una calculadora en la mano? 3 paralelo con 2. 1.2, gracias. 3 paralelo con 2 es 1.2 ohms, ¿sí? Esto es 1.2 ohms. Por lo tanto, la corriente que entra acá, I1, I1 es igual a 6, perdón, I1 es igual a 12 entre 7.2. ¿Cuánto es eso, Xochitl? ¿Lo tienes en la mano? 1.7, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto es? Sí, 1.7, ¿sí? Tenemos 1.7 amperes. Por lo tanto, I' es igual a 1.7 por resistencia por la que no se va, 2 entre la suma de resistencias. Por lo tanto, te queda cuando 1.7 por 2 entre 5 es 0.7. ¿Está claro? ¿Sí? 0.7 amperes. ¿Sí? Bien. 0.7 amperes. Ahora, la corriente I, debido a la fuente de 4 amperes. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Nos quedaría 2 ohms, 6 ohms, porque se cortocircuita la fuente de voltaje. 6 ohms, 3 ohms y 4 amperes. ¿Sí? Estamos. Por lo tanto, estamos buscando esta corriente I2', I2', y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este paralelo de 6 con 2, ¿cuánto es? Paralelo de 6 con 2, 1.5. Gracias. Por lo tanto, te quedaría, esos dos te quedan en paralelo con resistencia de 3. Y 2' es resistencia en la que no se va, 1.5 entre 4.5 por 4. ¿Cuánto me da eso? 1.33. ¿Sí? Está claro. 1.33. Por lo tanto, te quedaría que I es igual a 0.7 más 1.33, 2 amperes. Está claro, por favor, está claro. ¿Sí? Ahora, veamos quién contesta. Si esta fuente de 4 amperes fuera hacia abajo, ¿cuánto me da I? Si le cambio el sentido a la fuente de corriente, ¿cuánto me da I? Abren los micrófonos, alguien que lo quiera decir. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuánto pusiste?
¿Cuánto me da ahí? Vamos, vamos. Daniel, ¿por qué decís que es, o José Daniel, Daniel, ¿por qué decís 0.63? Exacto, pero ¿en qué sentido va? ¿Cuál es la mayor? Restando la corriente. Exactamente. Entonces, vamos a ver, eso, ocupen los conceptos, ¿sí? ¿Qué tuvimos? Si nosotros tenemos, vean por favor, si nosotros tenemos 12 volts, debido solo a la de 12 volts, tenemos una corriente de 0.7 amperes. Si tenemos ahora tenemos una 4 amperes, tendríamos 1.33 amperes, ¿sí? Si a esto le cambiamos menos, eso va a ser menos. ¿Estamos claros? Por favor. Por lo tanto, 0.7 menos 1.33 le daría menos 0.63 amperes. ¿Sí? Está claro. No tanto silencio, pero para tampoco gritos. No necesito silencio, pero no grito. Estamos. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No te estoy regañando. Perdón, me levanto un momento. Pero... No alguien te está regañando. Un accidente. Por favor. Discúlpenme, que ya en el nivel de estrés de los niños es un poco complicado. Sí, discúlpenme. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Está claro este procedimiento? Sí, claro. Perfecto. Bien. Entonces, basándonos en estos conceptos de superposición, tenemos lo siguiente. Vean, por favor. Basándonos en estos conceptos de superposición, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Vamos a tener esto. Vean qué chivo. Si nosotros tenemos una caja negra, podemos hacer con esta caja negra, y esta caja negra tiene dos terminales. De esta caja negra, nosotros podemos encontrar dos parámetros. Los parámetros que nos interesan, como siempre, que son voltaje de circuito abierto, o es open circuit, y corriente de cortocircuito. ISC, cortocircuito, short circuit, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos dos parámetros que podemos medir en esta caja negra: la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Y podemos caracterizar lo que está ahí a partir de esos dos parámetros. ¿Está claro? Entonces, nosotros hemos visto fuentes de voltaje. Voy. Madre mía, espérame. Alguien me pidió, no sé. Bien. Bien. Está. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Sí? Teníamos las fuentes ideales de voltaje V sub S y tenemos una fuente ideal de corriente I sub S. A donde nosotros hemos dicho que si graficamos voltaje contra corriente, nos daría esto, ¿sí? V sub S. Tendríamos, independientemente de la cantidad de corriente que nosotros le demandemos a esa fuente, el voltaje permanece constante. Y la gráfica de la fuente de corriente ideal es, independientemente de la cantidad de voltaje o el voltaje que esté entre sus terminales, conserva el valor de la corriente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto es I sub S.
Entonces, eso no es cierto en el momento en que eso no es cierto. Si nosotros tenemos una fuente real de voltaje o una fuente ideal de corriente, su corriente va a disminuir cuando nosotros aumentemos la otra variable. ¿Cómo lo hicieron eso? ¿Cómo lo representaron? ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes encienden un carro y tienen las luces encendidas? ¿Sí? Ellas bajan su nivel, ¿sí? Porque le está demandando mayor corriente. El motor de arranque está demandando corriente, por lo tanto disminuye su voltaje y ustedes ven cómo las luces disminuyen. La intensidad del foco disminuye. ¿Sí? Entonces, para representar una fuente real de voltaje se pone una resistencia en serie y para representar una fuente ideal de corriente se coloca una resistencia en paralelo, RP. ¿Sí? Resistencia en serie y resistencia en paralelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Si ustedes ahora lo prueban y colocan una resistencia de carga RL y una resistencia de carga RL, ¿sí? ¿Estamos claros? Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a hacer dos pruebas, ¿sí? Si RL tiende a 0 y RL tiende a infinito. Es por eso que no me gusta el pinche triángulo de voltaje corriente, ¿está claro? Es por eso que no me gusta esto ahí por R, ¿sí? Porque eso deforma el concepto. Una cosa es tendiendo a 0 y otra cosa es 0. Otra cosa es tendiendo a infinito y otra cosa es infinito. Estamos claros, son dos cosas diferentes. Entonces, si RL tiende a 0, estamos, ¿qué? Cortocircuitando. Si RL tiende a infinito, es un circuito abierto, ¿sí? O una resistencia muy, muy alta, es un circuito abierto. Una resistencia muy, muy baja es un cortocircuito. Por lo tanto, si RL es 0 para el caso de esta fuente de voltaje, si RL es 0, si cortocircuitamos, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto es la corriente de cortocircuito? ¿Sí? La corriente de cortocircuito va a ser V sub S entre RS. V sub S entre RS. ¿Sí? Y si dejamos el circuito abierto, ¿cuál va a ser el voltaje de circuito abierto? ¿Sí? V sub S. Por lo tanto, V sub S es igual al voltaje de circuito abierto. ¿Estamos claros? Ahora, para este caso, si RL es 0, si estamos cortocircuitando, ¿cuánto vale la corriente de cortocircuito? Véanlo como si fueran cajas negras, ¿sí? ¿Cómo sería la corriente de cortocircuito si está cortocircuitando? I sub S. Corriente de cortocircuito es igual a I sub S. Esto es igual a I sub SC. ¿Y cuál es el voltaje de circuito abierto? ¿Sí? Si lo dejamos en el circuito abierto, la corriente es 0, o si RL es infinito, la corriente es 0 y tenemos que voltaje de circuito abierto es igual a I sub S por RT. Está claro. Por lo tanto, corriente de cortocircuito en este es igual a V sub S entre RS. Corriente de cortocircuito es igual a I sub S. Voltaje de circuito abierto acá es igual a I sub S por RP. Y voltaje de circuito abierto es igual a V sub S. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Quieren? Háganle una división acá para que no nos equivoquemos. ¿Sí? ¿Está claro? Este es el caso. Por lo tanto, nosotros podemos transformar una fuente de voltaje con una resistencia en serie en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Sí? Por favor, revisen esto un momento. Ya vengo. Sí, bien, ya estoy. Revisaron esos conceptos. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros tenemos una fuente de voltaje de 5 volts y una resistencia de 5 ohms,
podemos transformarlo en qué. Veamos. Viendo estos, ¿sí? Voltaje de fuente es igual a corriente de cortocircuito por resistencia en serie. Por lo tanto, la resistencia pasa, RS es igual a RP, RS es igual a RP, ¿sí? Pasa a ser 5 ohms y la fuente de corriente, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Voltaje de circuito abierto entre RP o corriente de cortocircuito B sub S entre RS. 5 volts entre 5 ohms es 1 ampere. Está claro. Ese es lo que se conoce como transformación de fuentes. Cómo nosotros pasamos de una fuente de corriente con una resistencia en paralelo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta acá? Revisaron bien, por favor. Está claro estos conceptos. ¿Está claro? Entonces, los dos problemas anteriores de superposición los resolvemos ahora por transformación de fuentes y van a ver que todavía es muy más sencillo. Cuarta página. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vean, por favor. Tenemos 6 ohms, 20 volts. ¿Se acuerdan? Ese es el mismo problema resuelto solamente por transformación de fuentes. 5 amperes. Y nos quedarían 4 ohms. Y nos piden encontrar I. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Camino a seguir. Fuente de voltaje con una resistencia en serie de 6 ohms. La pasamos a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Luego nos quedarían los 4 elementos en paralelo, reducimos las fuentes y encontramos, ¿sí?, divisor de corriente. 20 ohms, 20 volts y pasa a ser la resistencia de 6 ohms, 4 ohms, ¿sí? Y nos queda una fuente de corriente de B sub S entre 6, 20 entre 6. 0.47, 8, 3.33. ¿Qué? 20 entre 6. 3.33, perdón. 3.33, ¿sí? 20 entre 6, 3.33. Y nos queda una fuente de corriente de 5 amperes, ¿sí? Por lo tanto, nos va a quedar una fuente de corriente de 8.33 amperes, ¿sí? 6 ohms y 4 ohms. Estamos encontrando esta corriente es igual, resistencia por la que no se va, 6 entre 6 más 4 por 8.33. La corriente es igual a ¿cuánto? 6 por 8.33 entre 10, 5 amperes, ¿sí? Que es exactamente 4.5 amperes. ¿Sí? Ustedes deciden qué método utilizar.
La respuesta es la misma. ¿Sí? Veamos el siguiente problema, que resolvimos por superposición. ¿Sí? Lo hacemos por transformación de fuentes. ¿Sí? Y entonces tendríamos lo siguiente. 6 ohms más o menos 12 volts, 2 ohms, 3 ohms y una fuente de corriente de 4 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vean, por favor, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Sí? La fuente de voltaje, para no perder, lo que no queremos perder, lo que estamos buscando es esta fuente, la corriente que pasa por esta resistencia. Por lo tanto, no podemos modificarla, no tenemos por qué modificarlo, ¿sí? Esta resistencia, no tenemos por qué perderla. ¿Sí? Entonces, esta fuente de voltaje con esta resistencia pasa a ser 6 ohms con una fuente de corriente de 12 entre 6, 2 amperes. ¿Sí? Y esto pasa a ser 2 ohms. ¿Sí? Luego, 6 paralelo con 2, resistencia equivalente de 6 paralelo con 2, 6 por multiplicación entre la suma 1.5, gracias. 1.5, ¿sí? Nos quedaría, por lo tanto, 2 y 4, 6, ¿sí? El equivalente nos quedaría, por lo tanto, 6 amperes, 1.5 ohms y 3 ohms. Esto es lo que queremos y será igual a tener resistencia por lo que no se va 1.5 entre la suma de resistencias 4.5 por 6. ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Mm? 2, gracias. ¿Sí? 2 amperes, que es exactamente igual a la respuesta que encontramos. Tienen que ser la misma respuesta, solo que ustedes deciden cuál es la que van a utilizar. Está claro el procedimiento. ¿Hay alguna pregunta? Hasta acá. Bien. Bien.